Este sermón es un Frankenstein, le decía yo, porque a veces el predicador no tiene la manera en cómo plasmar lo que quiere compartir, lo que Dios ha puesto en su corazón a hacer. Y busca las maneras, ¿verdad? Y a veces el tiempo comprimido que tenemos aquí no es suficiente para poder verdaderamente transmitir lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Pero es mi deseo que por lo menos usted se lleve este día una idea clara de lo que significa ser iglesia, de lo que significa ser creyente, de lo que significa ser líder en esta casa, de lo que significa servir al Señor y de lo que significa, si en algún momento dado el Señor lo llama al ministerio, lo que significa ser pastor. Amén. Y el mensaje que voy a compartir quizás es un mensaje que pudiera pensarse que es para una audiencia meramente pastoral. Pero la verdad es que creo que hoy todos debemos de estar despiertos con respecto al trabajo que se realiza o se debe de realizar dentro de una iglesia como organismo espiritual, como formadora doctrinal y como comunidad de fe. Porque hay responsabilidades nuestras en discernir que no todo lo que brilla es oro. Y esa responsabilidad no es solamente para el pastor, aunque el pastor obviamente tiene la carga más grande y es el que debe de ir al frente, sino que es una responsabilidad que toda la iglesia debe de compartir. Como pastor, y usted no me va a dejar mentir, he visto que la cultura y la dinámica de la iglesia dentro de los Estados Unidos es muy diferente a nuestros países de Latinoamérica. La audiencia de una iglesia en este país es muy rotativa, muy cambiante. Algunos por buscar distancias más convenientes, otros al buscar otras plazas de trabajo y oportunidades deben de mudarse, o algunos simplemente por la comodidad de las instalaciones y otras razones a su percepción, ¿verdad? Ven esa realidad. Y viendo esto, quizás algunos de ustedes que hoy están aquí, mañana ya no lo estén. Es por lo que veo aún más necesario compartir el mensaje de este día, para que por lo menos nos ayude a tomar una buena decisión el día que en algún momento a usted le aborde la idea de emigrar. Amén. Hace algunos días estaba viajando yo con una persona en automóvil de aquí de la congregación, y me decía: pastor, no hay una seguridad que yo permanezca aquí por mucho tiempo, porque la compañía en la cual yo trabajo quizás no nos renueve el contrato y vamos a tener que buscar otra oportunidad en otro lado. Por favor, pongan el anuncio de apagar los celulares, mide $500 de multa. Y ese es el tema que yo quiero compartirte el día de hoy: la responsabilidad del pastor. Y pudiera haber puesto en el tema la responsabilidad del liderazgo y el pastor, la responsabilidad del servidor, el liderazgo y el pastor, pero la verdad es que es muy largo. Yo quiero centrarme en la responsabilidad del pastor. Quizás en la era moderna se ha idealizado mucho la posición del pastor. Algunos piensan que ser un pastor es un trabajo que debe de llevar un enfoque sobre todo administrativo. Otros lo llaman de nivel directivo, y otros lo ven con la importancia de ser un gran estratega con una visión de crecimiento y expansión. Otras organizaciones, al contratar un pastor, quieren ver en su currículum su preparación, sus títulos, pero sobre todo que sea carismático, buen orador y con don de gente.
pues piensan que más que eso significará un éxito para poder captar las masas y los resultados numéricos que se esperan en el desarrollo de su ministerio. Pero si hay alguien que puede darnos una cátedra con respecto al desarrollo del liderazgo y del ministerio pastoral, es el apóstol Pablo. Pablo, a quien Dios usó para una gran misión de llevar el evangelio de la gracia a todos los gentiles. Él fue uno de los hombres más importantes en la expansión del cristianismo en los primeros siglos, llevando el mensaje y preparando discípulos para el comienzo de nuevas obras. Y lo hizo en lugares como Asia, Macedonia, Grecia, Italia y Jerusalén. Y ahí se incluyen muchos lugares, ¿verdad? Autor de 13 cartas del Nuevo Testamento llenas de doctrina cristiana, enseñanzas que hoy nos ayudan como referencia a cómo servir y vivir para el Señor y cómo servirle con todo lo que somos. Durante este mensaje vamos a estar usando algunos fragmentos de esas cartas y voy a comenzar con lo que dice Efesios 4, versículo del 1 al 6. Y aquí hablando el apóstol Pablo dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así que también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Espero que lo que podamos ver hoy nos sea de ayuda a todos con respecto a tener una idea más saludable y responsable con respecto a nuestra responsabilidad como creyentes, con respecto al liderazgo que desarrollamos y la posición pastoral también. Yo siempre digo que cuando preparamos un mensaje, el mensaje primeramente lo aplicamos a nosotros mismos. Que nos pise los callos primeramente nosotros. Y no hay un pasaje que yo pueda encontrar más ad hoc para desarrollar este tema que el que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 20, en la despedida del apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, en Mileto. Pueden estar abriendo sus Biblias, sus celulares, sus Biblias en sus celulares, Porque a veces paso por aquí creyendo que están leyendo las Biblias y están en Instagram, en Facebook. Y vamos a estar viendo algunas partes del capítulo 18, a finales del capítulo 18, del capítulo 19 y el 20. No nos vamos a enfocar directamente, pero solamente para que usted pueda ver lo que vamos a estar desarrollando. Una de las iglesias que es más mencionada es la iglesia de Éfeso, ubicada en la costa del Asia Menor, a orillas del mar Egeo, que hoy es Turquía. Y en Hechos capítulo 18 y 19 nos encontramos con algunas experiencias o vivencias de esa iglesia. Una iglesia con realidades muy parecidas a las nuestras de hoy en día. Había tensiones, dificultades, y esa iglesia experimentaba ciertas situaciones que hoy en día también las enfrentamos. Por ejemplo, en el final del capítulo 18, del versículo 24 en adelante, vemos cierta tensión doctrinal que de pronto también sucede en nuestras propias iglesias cuando viene alguien de otro lugar, ¿verdad? El hermano Joselito, y que de pronto trae unas ideas un poco diferentes a las nuestras, una línea muy diferente a la nuestra. Una formación muy diferente a la nuestra, porque no me va usted a dejar mentir y a decir verdad. Todos venimos a veces con una formación muy dogmática más que bíblica. Amén. A veces lo que traemos muchas veces de formación cristiana son prácticas aprendidas.
más que estudiadas bíblicamente. Y cuando una iglesia trata de alinear todo bíblicamente hablando, de pronto alguien que venga que no esté alineado a la palabra de Dios se puede detectar. Y se detecta cuando esa persona comienza a involucrarse, ¿verdad?, en la la dinámica de la iglesia. Y eso es lo que sucedió en la iglesia de Éfeso. En ese versículo 24 del capítulo 18 dice que cierto hombre llamado Apolo llegó y comenzó a predicar en la sinagoga. Y había un matrimonio muy celoso del evangelio de la gracia, el cual Pablo les había predicado. Un matrimonio judío que se llamaba Priscila y Aquila. Y cuando ellos escucharon a este hombre Apolos predicar en la sinagoga, dice la escritura que lo llamaron aparte y le explicaron más detalladamente lo que sí era el evangelio de la gracia. Porque este hombre Apolos no conocía nada de la figura o de la persona de Cristo, ni tampoco había escuchado del Espíritu Santo. Había sido formado por Juan el Bautista. Y a veces nosotros también tenemos que entender que en algún momento dado nos va a tocar a nosotros también jalar a alguien que está quizás muy buena intención, pero alinearlo bíblicamente. Amén. Es ahí donde todos tenemos que agudizar nuestra mirada para a veces vigilar a Joselito, que ha llegado a congregarse, y aconsejarle que nos alineemos todos a la visión bíblica de la iglesia. Lo mismo sucedió en esa iglesia de Éfeso. Es muy común que de pronto nosotros vayamos a guiar, porque puede ser que muchos vengamos de una formación, como les dije hace un momento, quizás aprendida solamente, pero es importante que nos alineemos a lo que el Señor nos quiere verdaderamente llevar. Ese pasaje que leímos al inicio termina con unos versículos, dice: hasta que todos lleguemos al conocimiento de Cristo, al conocimiento de la verdad. Y Pablo nuevamente tiene que a veces reorientar el mensaje del evangelio. Por ejemplo, Pablo en el capítulo 19 dice que se encuentra con unos discípulos en Éfeso, a los cuales le pregunta por el Espíritu Santo, y ellos le dicen: nunca hemos escuchado hablar del Espíritu Santo. Eso se encuentra en los primeros versículos, los primeros 5 versículos del capítulo 19. Nunca hemos escuchado nada del Espíritu Santo. Y dice la escritura que el apóstol Pablo en ese momento ora por ellos, y el Espíritu Santo desciende sobre ellos, y ellos comienzan a hablar en otras lenguas y a profetizar. Y ese es uno de los trabajos del pastor: reconfigurar el corazón de las ovejas y volver a enseñarles el mensaje de salvación, que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos sino solamente en el nombre de Cristo. Y que esa salvación es por arrepentimiento, por fe en la persona de Cristo y por gracia, la cual nos justifica delante de Dios solamente por medio de Cristo. Porque hay muchas corrientes, iglesia. Hay muchas corrientes. Hoy se han levantado, como dice la escritura, doctrinas de todo tipo, diabólicas, de error, de extravío, de engaño, de confusión. Y es muy importante que la iglesia siga tomando como referencia la palabra de Dios. Otra experiencia que se muestra en esta iglesia de Éfeso es su lucha por causa del pecado. Y aunque Pablo se esforzó enseñándole la importancia de apartarse de él, dice la escritura que muchos endurecieron su corazón y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino, hablando mal del evangelio.
Por lo que Pablo tuvo que tomar una decisión y llevarse a los discípulos que sí querían seguir siendo instruidos a una escuela llamada la escuela de Tirano, donde Pablo enseñó por largo tiempo, según tengo entendido, unos 2 años. De la misma manera, ¿cuántas veces hoy en día nos enfrentamos a la dureza de corazón, a la desobediencia? Y muchas veces eso nos lleva a hablar mal del evangelio. Yo siempre he dicho que no todos los que estamos somos, ni que somos todos los que estamos. Hay muchas personas que solamente escuchan el evangelio para apaciguar a veces la culpa, el remordimiento. Pero para que verdaderamente haya un arrepentimiento, nosotros tenemos que ser conviccionados de pecado. Que reconozcamos que separados del Señor no podemos hacer nada. Que somos injustos, que somos pecadores, que veamos nuestra condición. Solamente así el Señor nos va a dirigir a Él. Y esto nos hace ver que los conflictos de antes siguen siendo los conflictos de hoy. Tensiones de todo tipo, tensiones culturales, tensiones doctrinales, por desobediencia, por rebeldía, por causa del pecado, por causa de una falsa espiritualidad que también se refleja en esa iglesia de Éfeso, porque dice la Escritura que por medio de Pablo empezaron a ver grandes señales, grandes milagros. Y que había ahí un grupo de exorcistas, ¿verdad? Que también querían sacarle los demonios a las personas, y estos exorcistas les decían: por ese Jesús que predica Pablo, te mandamos que salgas de ese hombre. Para sorpresa de esos exorcistas, un demonio les contestó y les dijo: a Jesús conozco y a Pablo también, pero ustedes ¿quiénes son? Y hubo otras cosas más. Y ustedes lo pueden ver en esa experiencia, en esos 3 capítulos. Debemos entender que como iglesia somos una embajada del reino de los cielos. Y estamos librando una batalla espiritual, una batalla que debemos conocer y estar atentos ante esa realidad. Para ese momento Pablo había hecho una gran gira en todas las iglesias de alrededor para afirmarlas y para animarlas. Como no tenemos mucho tiempo, ahora sí vamos a entrar en los primeros 2 versículos. Vayamos a los primeros versículos del pasaje que hoy estaremos viendo, que se encuentra en Hechos 20, versículos del 16 al 17. Porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés, si le era posible. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Pablo había estado durante 3 años en la iglesia de Éfeso y él consideraba que era momento de dejar esa iglesia. Y para eso ya había establecido ancianos. Y cuando estamos diciendo ancianos, no lo estamos hablando del sentido cronológico. Estamos hablando del sentido de personas prudentes, sabias, fuertes, maduras, doctrinalmente hablando, capaces de seguir defendiendo a la iglesia en la línea que Pablo los había instruido, bíblicamente hablando. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí. Aparentemente no se ve nada importante con respecto al llamado de Pablo a esos ancianos. Pero para entenderlo un poco, debemos saber que de Éfeso a Mileto, donde se encontraba Pablo en ese momento, eran 2 días de camino, 2 días de venida y 2 días de regreso. Y eso en avión, No. Así que nosotros estamos entendiendo que para esos ancianos, para ese liderazgo, venir y atender ese llamado de Pablo eran 4 días de recorrido.
Lo cual nos hace ver que para Pablo era un llamado importante y quizás urgente. Lo cual dice que para Pablo el despedirse de estos ancianos de Éfeso y decirles en persona lo que quería decirles era muy necesario para él. Y a partir de aquí vamos a ver las enseñanzas que Pablo nos va a dar con respecto a una vida digna al llamado de cuidar la iglesia. Que es lo que el apóstol Pablo nos muestra en esta despedida y que nos sirve hoy a nosotros para considerarlo y tomarlo en cuenta. Creo que para muchos terminar nuestra carrera como lo hizo el apóstol Pablo sería algo gratificante. El poder decir como él, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, hablaría mucho de quiénes somos y del calibre de nuestro carácter. ¿Tú le animarías a decirle a alguien, sé imitador de mí como yo lo soy de Cristo? El apóstol Pablo lo dijo eso con entereza, con valentía y con entendimiento y conocimiento de lo que decía. Lo que primero Pablo nos hace ver es su cuidado por la iglesia, su preocupación para que ellos crecieran y siguieran madurando y se afianzaran en Cristo. Desafortunadamente hoy podemos ver más entretenimiento en las iglesias que formación. Y eso solamente alimenta las emociones que son pasajeras. Pero el trabajar en un fundamento que parta de las mismas escrituras ayudará a las personas a permanecer en su fe y a defenderla cuando esta fe sea aprobada. Pablo usa una palabra en una manera muy recurrente en sus cartas y es la palabra sobriedad. Sean sobrios. Una práctica que es muy necesaria no solamente para los pastores y líderes, sino para toda la iglesia. Una persona sobria es alguien que no está intoxicado, alguien que está libre de influencias negativas y por lo tanto tiene sus sentidos despiertos, sus sentidos activos, lo cual lo habilita a mantener sus pensamientos equilibrados, centrados, para poder percibir los engaños y las falsedades que tenemos hoy en día. Y hago esta referencia porque si algo hoy está bombardeando al creyente son las ideas, movimientos, corrientes y filosofías equivocadas. Es por ello que la búsqueda de la sobriedad es la búsqueda de una mente clara, de una mente prudente y cuidadosa, razonando todo para mantenerse en dominio de sus facultades y no caer en arrebatos que nos llevan a hacer a un lado nuestros valores que han sido establecidos por Dios y su palabra para estar firmes en la verdad que da salvación y nos aparta para vivir para Cristo en un mundo lleno de confusión. Yo creo que más que predicación en este día es un discurso de despedida. Y miren, este mensaje que yo estoy compartiendo el día de hoy, el Señor me inspiró para escribirlo. Una mañana que yo estaba orando aquí en el templo y me estuve fijando en la placa que pusimos ahí a los 10 años de estar aquí en este lugar. Y curiosamente en este octubre nosotros cumplimos 16 años. Y yo les puedo decir que no ha sido fácil. No ha sido fácil, pero Dios ha sido bueno. Y Dios ha sido fiel. Y aunque ciertamente el Señor es el que edifica su iglesia y cuida su iglesia y guarda su iglesia, nosotros tenemos una responsabilidad. Y quisiera ser un poco más enfático con respecto a cómo se refleja esa sobriedad hoy en día. En el enfoque correcto del ministerio, en el enfoque correcto del liderazgo, en el enfoque correcto de ser un creyente firme. Porque hay tantas cosas a nuestro alrededor que de pronto nos desvían de eso. De pronto estamos más interesados
en los performance de un servicio que la palabra misma. En los performance de un ministerio, en el sonido, las luces, las grabaciones, el ambiente juvenil, las redes sociales, la página de Facebook, de Instagram de la iglesia, las fotografías, que sean unas fotografías profesionales. Porque pensamos que todo eso es relevante en nuestro ministerio, pero la verdad es que no es verdad. Segunda de Timoteo 2:15 al 16 dice: procura con diligencia. Y nuevamente el apóstol Pablo hablando a uno de sus discípulos: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Y qué dice aquí? Que saca buenas fotografías, que toma buenos videos, que es un ingeniero de sonido. Así dice. Que maneja con precisión la palabra de verdad. Esa es una responsabilidad tuya y mía. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Esto nos dice que es la palabra lo que debe de ser nuestro enfoque. Porque esta es la palabra que trae salvación. Esta es la palabra que trae dirección. Esta es la palabra que desvanece todo engaño. Esta es la palabra que disipa nuestras dudas. Recordemos que Pablo prepara este discurso para los ancianos de una iglesia local, la iglesia de Éfeso. Y lo hace como despedida de un ministerio pastoral que él había desarrollado en esa iglesia, como lo dije hace un momento, como 3 años. Y ahora sí vayamos a este largo discurso en Hechos 20, del 18 al 38. Son 20 versículos. Pero ustedes vinieron a escuchar palabra, ¿verdad? Y el apóstol Pablo comienza diciendo esto. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben que no rehuí declararles a ustedes nada que no fuera útil, y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Salvo el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alertas, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas.
Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darle la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho, que ya no volverían a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. Lo primero que Pablo refleja en este discurso es integridad. En Hechos 20:18 que acabamos de leer, dice: cuando vinieron a él les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. Si hay algo que se debe de reflejar en todo ministerio, en todo creyente, en todo servidor, en nuestra vida cristiana, es nuestra congruencia en cuanto a lo que nosotros vivimos y predicamos, en cuanto a lo que nosotros vivimos y enseñamos, en cuanto a lo que nosotros decimos que somos y vivimos allá afuera. Que el evangelio sea nuestro referente, nuestro comportamiento y en nuestro carácter. Porque de pronto puede haber descuidos que nos van cambiando, que son palpables. Cuando recién llegamos, de repente se veía un espíritu de servicio en nosotros, de entusiasmo y un deseo de colaborar en la obra que estamos nosotros teniendo por delante. Pero ¿qué pasó en el camino? ¿Qué nos estorbó en el camino? ¿Qué sucedió en el camino? Y aquí Pablo está hablando de permanencia y de constancia con respecto a su conducta y su actitud. Y él dice: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que llegué. No he cambiado. No ha habido fluctuación en mi carácter, en mi actitud. En otras palabras, desde el primer día que llegué a Éfeso, no ha cambiado mi deseo y mi pasión por ver esta iglesia crecer, por ver esta iglesia florecer, por ver esta iglesia ser bendecida y afianzada en la verdad. Y ese debe ser el sentir de todos nosotros. Que no haya un sube y baja con respecto a nuestras emociones, con respecto a los sentimientos, que sean fluctuantes, porque a veces queremos hacer las cosas como deben de ser, pero solamente por un momento. Tenemos buenas intenciones, buenos deseos, pero esas buenas intenciones y esos buenos deseos solamente se convierten en eso y se esfuman. Cayendo en el desgano, en la falta de pasión, en la falta de compromiso, en la obra donde Dios nos ha traído. Y muchos de nosotros incluso hemos dejado de ser celosos de esta verdad. Habrá una confrontación con respecto a tu fe allá afuera. En algún momento vas a tener una confrontación con respecto a tu fe, con respecto a lo que tú has creído, con respecto a lo que tú has enseñado y has predicado. Y es importante que en ese momento tú defiendas la verdad de Dios. Que en ese momento tú te mantengas firme con respecto a esta palabra que trae salvación. Aunque a eso muchas veces te lleve a hacerte a un lado de la gran mayoría de las multitudes. Pero también dice la palabra: ¿a quién debo de agradar yo? ¿A mi Señor o a los demás?
Tito 2, versículos del 7 al 8, y nuevamente aquí una carta del apóstol Pablo, dándole un consejo a sus discípulos. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de ustedes. Cuando tú defiendes a Cristo, Él te defiende a ti. La garantía de lo que Pablo decía no estaba en sus palabras, sino en sus acciones, en sus hechos. Cuando contundentemente dice: ustedes saben cómo he sido con ustedes desde el primer día que llegué. Ustedes saben, a ustedes les consta, ustedes dan testimonio de lo que estoy diciendo es verdad. Una vida sin dobleces, una vida de una sola pieza, una vida que no fluctúa. Y esa vida es la que verdaderamente es influencia para los demás. Que damos testimonio de quiénes somos. Y no estoy diciendo que a veces no habrá situaciones difíciles que confrontar. Claro que sí. Pero como creyentes, tú y yo somos llamados a permanecer. A estar firmes. Continuar. Somos llamados a eso. La segunda enseñanza que podemos ver en este pasaje es la entrega fiel y sin reservas del apóstol Pablo por la obra del Señor. Dice el versículo 24 de ese mismo capítulo 20: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Pablo muestra una dedicación completa al propósito de Dios, aún por encima de su propia vida, de sus propios intereses. Él hace notar que no busca comodidad ni reconocimiento. Su meta principal es cumplir la misión que Dios le dio. Y es ahí cuando nosotros debemos de entender que debemos de vivir con un sentido eterno nuestras vidas mientras estemos en este mundo. Estamos de paso tú y yo, solamente somos peregrinos. Pero nuestra vida tiene que reflejar a Cristo en todo lo que hacemos, como decía Fabiola hace un momento. Nuestra vida tiene que reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Glorificar a Cristo. A veces nos enfracamos tanto en los quehaceres terrenales que descuidamos nuestro llamado en el reino de Dios. Servir a Cristo no siempre será lo más cómodo, porque nos va a demandar menguar nosotros para que Cristo verdaderamente crezca en nosotros. Había un canto de mis tiempos. Yo soy del tiempo donde todavía se usaban unos libros como himnarios. Hace 40, 50 años más o menos. Pero había un canto que decía: todo a Cristo. Todo a Cristo, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo, yo me entrego. Quiero serte fiel. Para siempre quiero amarte y rendirse a Cristo, servirle solamente a Él y vivir para Él nos va a demandar muchas veces quitarnos las cosas que nos están estorbando.
Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: en nada estimo valioso en mi vida con tal de terminar mi carrera y llevar a cabo el ministerio que me dio el Señor. Y a veces inconscientemente nosotros nos enganchamos más con las cosas terrenales que servir al Señor, que que cumplir el propósito del Señor nuestro mientras estemos en este mundo. Aquí Pablo dice que su vida no es lo más valioso, sino terminar su carrera con gozo. Lo que nos hace ver que a veces el hacer lo que Dios nos pide implicará sacrificio. Pero no un sacrificio que traiga aflicción, pesar o angustia, sino alegría. Quizás terrenalmente tú y yo no vamos a alcanzar lo que tú y yo quisiéramos en este mundo, pero no hay tristeza por ello. Tenemos gozo, tenemos paz, porque sabemos que lo que Dios nos ha pedido hacer lo hemos hecho con entendimiento y compasión, no con reclamo. Yo les he testificado a ustedes en otras ocasiones lo que a mí me costó trabajo verdaderamente desprenderme cuando el Señor me llamó al ministerio. Teníamos una empresa, teníamos un lugar, teníamos una vida cómoda materialmente hablando. Y cuando el Señor me confrontó a mí, me dijo: David, tienes que dejar todo eso por mí. Y era mi seguridad. Era mi confianza, era mi soporte. Y desprenderme de todo eso por servir al Señor significó verdaderamente un sacrificio. Pero hoy por hoy yo te puedo decir que nada ha valido más la pena que llevar a cabo el ministerio que el Señor nos ha dado. El saber que estamos dentro de su voluntad. El saber que estamos haciendo lo que Él nos encomendó hacer. Nada ha valido más la pena. Que nos hemos desprendido de comodidades terrenales. Claro que sí, nos hemos desprendido. Pero eso no ha sido aflicción, no ha sido tristeza. A mí me molesta cuando las personas se victimizan. Y yo no soy así. Ay, veo posts que dicen lo que sufre un pastor. El pastor no tiene amigos. El pastor está solo. El pastor nadie lo pela. El pastor allá. El pastor tiene una carga. El pastor hace esto. El pastor hace allá. El pastor. ¿Quién es el que nos fortalece? Es Dios. Entonces, ¿para qué lloramos? ¿Quién es el que nos da las fuerzas? ¿Quién es el que renueva nuestras energías todos los días como las águilas? Aun cuando nos sentimos débiles, aun cuando nos sentimos cansados, solamente es Dios el que nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante, y la gloria sea para el Señor. No nos debe de pesar. El servir al Señor va a implicar sacrificio. Como el Señor nos los pide hacer, va a implicar hacer a un lado las búsquedas terrenales, los placeres terrenales, los logros terrenales. Porque no se puede servir al mundo y servir a Dios. Otra enseñanza que vemos en esta despedida es el consejo de Pablo de la exhortación a los líderes espirituales, a los obispos, pastores, ancianos, a cuidar la iglesia. Mire lo que dice Hechos 28 de ese mismo capítulo. Hechos 20:28 dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia, el cual Él compró con su sangre. Notemos que primeramente Él los exhorta a tener cuidado de sí mismos. Y lo hace porque todo líder debe primeramente de cuidar su vida espiritual antes de poder guiar a otros.
Porque no se puede desarrollar un ministerio saludable, un ministerio firme, si hay un descuido en cuanto a nuestra relación con Dios y en cuanto a la ausencia de disciplinas espirituales en nuestra vida cristiana. Tú puedes ser la persona más preparada, intelectualmente hablando, la persona más capaz, con muchos talentos, pero cuando no hay soporte espiritual, todo es vacío. Somos como un metal que solamente hace ruido, pero donde no hay vida. Puedes ser muy elocuente en lo que haces, pero qué importante, iglesia, es que nosotros tengamos el respaldo del Espíritu Santo. La iglesia es comparada con un rebaño, el cual necesita cuidado, necesita guianza, necesita protección y alimento espiritual. Lo cual nos hace ver que el liderazgo cristiano es un servicio, no es una posición de poder. También es importante ver la intervención divina dentro del liderazgo, porque no debe de traerse un nombramiento solamente de una manera humana, sino también de una vocación divina. Es el Espíritu Santo quien coloca a cada miembro del cuerpo en el lugar donde Él los quiere tener, y así lo dice Corintios. Él es el que coloca cada uno conforme Él quiere. La iglesia tiene un valor inmenso porque Cristo mismo la compró con su propia sangre, lo cual nos debe hacer ver lo serio que es cuidarla, alimentarla y guiarla. Porque de eso tú y yo vamos a dar cuentas. Mejor nos fuera, dice, amarrarnos una piedra en el pescuezo que haber sido motivo de piedra de tropiezo. Y la última enseñanza que hoy deseo que se lleven, aunque hay más, pero el tiempo no nos los permite, y porque les veo cara de hambre. La preocupación pastoral de Pablo sobre el cuidado espiritual, la vigilancia y la firmeza en la fe. Dice Hechos 20, versículo 29 al 31. Yo sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, ustedes estén alertas, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Estos versículos nos hacen ver 2 cosas. Que el liderazgo cristiano, nuestro servicio en la iglesia, no se limita en solamente enseñar doctrina, sino en amar profundamente a las personas. Y ese amor no se refleja como nosotros pensamos. En nuestra cultura decimos, esta persona demuestra mi amor porque me invita a su casa a comer, porque en mi cumpleaños me da regalos, porque me festeja todas las payasadas que hago. Ay, amén. No iba a decir eso, pero cuando le vi la cara al Abelino porque me hace mucho guereguere del tingo al tango. Miren, ustedes tienen un pastor muy rancio. No le gusta que le festejen los cumpleaños. Mi esposa me amonesta cada rato porque no me gusta que me festejen el día del pastor. Porque no creo que deba de ser así, simplemente. Respeto que en todas las iglesias se festeje eso. Pero a mí en lo particular, festejar el día del pastor se me hace algo
impropio, inadecuado. Porque todos somos colaboradores del mismo Cristo. Todos somos colaboradores. Todos trabajamos en la misma obra. Unos haciendo una cosa, otros haciendo, otros compartiendo, otros enseñando, otros limpiando, otros enseñando a los niños, otros cantando, otros adorando. Pero todos somos colaboradores del mismo reino. ¿Y por qué a un pastor se les va a exaltar? Es a Cristo solamente el que exaltamos. Pero bueno, si usted viene de un lugar donde festejan a su pastor, sígalo festejando, no pasa nada. Pero a este pastor es muy rancio y no le gusta. Así que tenemos que entender, iglesia, de que de repente nosotros vamos a tener que tomar nuestro papel con respecto a ser guardianes de la iglesia. El amor al prójimo, el amor a la iglesia no se refleja en cosas que nosotros podamos hacer por ellos, de invitarlos a comer, invitarlos a esto, invitarlos allá. No, el amor por la iglesia, el amor por el creyente, el amor por la obra, el amor a Dios se refleja cuando tú y yo verdaderamente nos preocupa el crecimiento de las personas, la madurez de las personas. Es por eso que nosotros podemos dar una amonestación a tiempo con amor. El consejo oportuno con amor. Una palabra que traiga edificación y dirección en todo momento con amor. Con amor. Porque nos preocupa la eternidad de las personas. Nos preocupa el alma. Amén. Y eso es más valioso que cualquier otra cosa. El ser guardianes no es opcional para la iglesia, porque tú y yo tenemos que discernir, porque de pronto se infiltrarán a la misma iglesia robos rapaces vestidos de ovejas con el propósito de dañar al rebaño. Y eso lo hemos visto, porque es problemática en todos lugares. Que tienen la apariencia de que son, pero no son. Y que vienen con intenciones malignas para dañar al rebaño. Y ahí es importante que todos los que tenemos entendimiento, madurez y discernimiento seamos guardianes de la salud espiritual de la iglesia. Ciertamente, como lo dije hace un momento, la responsabilidad principal es pastoral, pero todos los ancianos de la iglesia, todas las personas maduras, todas las personas prudentes, todas las personas que verdaderamente han digerido el evangelio de la verdad, somos enviados para poder ser guardianes de la iglesia. Pastor, es que si usted supiera lo que dijo fulanito de tal en esa reunión. Pastor, es que si usted supiera las acciones que tomó esa hermana en esa reunión. ¿Y qué hiciste? Nada, estoy esperando que usted haga algo. Hagamos como Aquila y como Priscila y Aquila. Hermanito, lo que tú dijiste está fuera de lugar. Lo que tú dijiste se acaba de dañar a este grupo. No edifica. Lo que tú dijiste está fuera de la línea bíblica de nuestra iglesia. Lo que tú dijiste verdaderamente está confundiendo a la gente. Con amor. Con amor. Ahora que si no entiende, pues lo hace sin amor. Pero es con amor, iglesia. Es con amor. Y aunque ciertamente, como lo dije hace un momento, esa responsabilidad es mayormente del pastor, esos ancianos, personas capaces, sólidas, maduras y confiables, sirven como pilares fuertes en la congregación para defender el rebaño de esos ataques. Y otra cosa que podemos ver es la necesidad de que un liderazgo sea un liderazgo espiritual.
bien afianzado y entendido de que nuestra lucha no es carnal, sino espiritual, y que no es opcional estar entrenados en las armas de la milicia que son poderosas en Cristo Jesús para destruir cualquier fortaleza que se levante en contra de la obediencia a la palabra. Porque se van a levantar de repente fortalezas que de pronto se levantarán para confundir al rebaño y engañarlo. Necesitamos ser una iglesia despierta, alerta, entrenada en la enseñanza de la sana doctrina y con discernimiento para poder distinguir la falsedad y el engaño. Orando en todo tiempo por nuestra iglesia de corazón, con lágrimas y con un amor de verdad por ella. Así lo dice el apóstol Pablo, que por 3 años yo he derramado lágrimas y los he exhortado a ustedes. Que te duela la iglesia, que ames la iglesia de corazón. Y Pablo, creyendo y estando convencido que es Dios quien cuida a su iglesia, termina diciendo a los ancianos en el versículo 32: ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Cuando uno sabe lo que está haciendo, lo que debe de hacer, lo demás debe de aprender a descansar en Dios. Porque si no, uno se muere, se desgasta, se enferma, creyendo que es uno el que va realmente a mejorar las cosas, tomándose a veces uno en la posición que no le corresponde. Es Dios el que edifica la iglesia. Es el Señor el que cuida la iglesia. Es el Espíritu Santo que convicciona al creyente. Es el Espíritu Santo que convicciona al pecador y lo trae para salvación. No es el pastor, no es el liderazgo. Aunque ciertamente hay una responsabilidad y un trabajo por hacer para seguir edificando la iglesia, para seguir ayudando, para que la gente siga creciendo y madurando. Pero al final de cuentas hay situaciones donde tú y yo solamente vamos a interceder, vamos a clamar, vamos a hacer el trabajo diligente que el Señor nos ha pedido hacer y lo demás entregárselo a Dios. Eres tú, Señor, el que edifica la iglesia. Eres tú, Dios, el que guarda la iglesia. Y en ti confiamos, Señor, y en tu palabra. Que la palabra, mi Dios, que nos ha sido dada, esa palabra nos guiará y nos guardará. Y es lo que Pablo les está diciendo. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia a todos los santos. Y al terminar sus últimas palabras, dice el pasaje que Pablo se arrodilló y oró por ellos. Y que todos los ancianos que estaban ahí abrazaron a Pablo y lo besaron, porque se compungieron. Porque Pablo les dijo que después de eso ya no lo volverían a ver. Y todos sabemos qué es lo que sucedió en el ministerio de Pablo. Que después de despedirse de ese lugar fue apresado. Pero ahí en la misma prisión siguió evangelizando. En la misma prisión siguió predicando el evangelio. Muchos soldados romanos se convirtieron en esa prisión en Roma. Y de ahí salió el apóstol Pablo para ser ejecutado. Y muy seguramente en su epitafio decía: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera,
y he guardado la fe, por lo cual me está esperando la corona de justicia. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan la venida del Señor. ¿Qué dirá tu epitafio? Hace unos días le decía yo a unas personas que había un pasaje que le gustaba mucho a mi padre y eso lo pusimos en su epitafio. Cuando él falleció, y en su tumba dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que tú me has dado. Hay un pasaje que a nosotros nos hizo tomar la decisión de seguir al Señor y servirle con todo nuestro ser. En medio de esas dudas y confusiones y preguntas, hubo un pasaje que el Señor nos los hizo ver de una manera clara. Y es lo que dice Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y yo puedo decirte, iglesia, que hasta este momento el Señor no nos ha dejado. Ay, pastor, es que terrenalmente usted es un fracasado. No tiene esto, dejó la empresa, dejó lo que usted estaba persiguiendo en este mundo, no logró completar la visión que usted tenía. Todo eso lo doy por basura, como lo dice el apóstol Pablo. Todo eso no lo estimo valioso con tal de llevar a cabo el ministerio. Porque yo quiero que el día que me encuentre cara a cara con el Señor, pueda decir lo que dijo el apóstol Pablo: que he guardado la fe, que no ha sido fácil, que muchas veces he querido renunciar, que muchas veces he querido abandonar esta carrera, que muchas veces ha habido más preguntas que respuestas, que muchas veces ha habido dudas de todo tipo. Pero el Señor me ha confirmado que Él está con nosotros. La iglesia siempre ha sido atacada desde un inicio. Satanás ha buscado muchas maneras de destruirla. Desde un inicio, miles de personas fueron sacrificadas por el evangelio, lanzadas a los circos romanos para ser destrozadas a causa de su fe en Cristo Jesús. Pero el enemigo no ha podido ni podrá destruirla, porque somos el cuerpo de Cristo. Y el Señor cuida, cubre y protege a su pueblo. Y así como lo hizo en el pasado, lo seguirá haciendo. Y al final, lo que dice este libro al final es que la iglesia termina victoriosa. La iglesia termina victoriosa. Ciertamente habrá aflicciones, ciertamente habrá tribulaciones, ciertamente habrá pruebas en nuestra fe, ciertamente viviremos situaciones de todo tipo. Pero la iglesia termina victoriosa porque tú y yo estamos del lado del vencedor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y aquí es donde el guitarrista está aquí. Yo no sé por qué estoy predicando este mensaje, no sé si me estoy despidiendo, pero solamente el Señor lo sabe. Yo solamente les exhorto, iglesia: amen la iglesia, defiendan la iglesia, cuiden la iglesia.
Porque quizás después de mí, como dice el apóstol Pablo, se introduzcan lobos rapaces con la intención de destruir el rebaño. Pero el Señor a ustedes los ha levantado como guardianes de la iglesia. Y el Señor los va a fortalecer. Y el Señor los va a cuidar. Y el Espíritu Santo los va a respaldar para que sigamos adelante. En el nombre de Jesús. Lo que hizo en el pasado el Señor con su iglesia, porque tú y yo somos resultados de eso. De personas que no se rindieron. De personas que siguieron confiando. De personas que sirvieron al Señor con todo su corazón. Que supieron decirle a no a las cosas que solamente significaban un lastre para seguir a Cristo. Tú y yo somos resultados de eso. El Señor nos va a cuidar. El Señor nos va a guardar. Sigamos confiando en Él. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias.